Buen día, mis hermanos. Les saludo con la rica paz del Señor y el propósito de este audio es explicarles por qué no vamos a predicar sobre el pasaje de Juan capítulo 8 del versículo 1 hasta el 11, que es el pasaje conocido por la mujer sorprendida en adulterio. En principio, nosotros debemos saber que la sección de 7:53 a 8:11 es llamada la perícopa de la adúltera. Este es uno de los pasajes más conocidos y a su vez más discutidos del Nuevo Testamento por diferentes teólogos a lo largo de toda la historia. Es un pasaje tan conocido que aún las personas no creyentes han citado alguna vez una porción del mismo o al menos lo han escuchado citar cuando se dice que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Este pasaje se encuentra generalmente en la memoria colectiva de toda la sociedad. Ahora bien, nosotros hemos decidido no predicar esta porción porque en los manuscritos más antiguos y fidedignos sencillamente no se encuentran. Manuscritos del siglo III, IV, V no se encuentran. Y entendemos que cuanto más antiguo es el manuscrito, más veraz es. Entonces, en sus formas más tempranas de los evangelios, en siríaco, en copto, y en muchos manuscritos en latín antiguo, en georgiano antiguo y en armenio, tampoco aparece esta porción. Aún los primeros padres de la Iglesia omiten este relato cuando ellos comentan el Evangelio de Juan. Inmediatamente del versículo 7:52 saltan al capítulo 8, versículo 12 en sus comentarios. Ningún padre de la Iglesia del Oriente cita este pasaje antes del siglo X. Además, algunos manuscritos tardíos que incluyen esta sección le añaden algún símbolo o algún asterisco para que pueda quedar constancia de la duda que hay sobre la autenticidad del pasaje. Hoy la mayoría de las Biblias de estudio tienen notas aclaratorias respecto a este tema y algunos directamente no han colocado este pasaje, como por ejemplo la Biblia textual, y Biblias como las Américas de estudio ponen asteriscos o corchete para que puedan identificar que este pasaje es de procedencia dudosa. Al parecer, esto fue una tradición oral en los tiempos de Jesús, lo que no quita que el relato sea genuino, pero no necesariamente inspirado para que esté dentro del canon bíblico. Es decir, que esto puede haber acontecido históricamente, pero no significa que haya sido inspirado por el Espíritu para que esté dentro de la Biblia. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué está dentro de algunas versiones y traducciones? Bueno, en el siglo XV, cuando se imprimió el Nuevo Testamento, Erasmo de Rotterdam utilizó unos documentos en los cuales se basaba, que datan del siglo XII al siglo XIV, documentos que en cierta forma ya estaban contaminados. Aunque la mayoría de los manuscritos que recogen esta historia lo colocan entre el capítulo 7:53 y el 8:11, existen otros manuscritos que colocan esta misma historia después de Lucas 21:38, y otros lo colocan después de Juan 7:44, y otros manuscritos lo colocan después de Juan 7:36, y hay otros manuscritos que colocan esta historia después de Juan 21:25. Es decir, que en cierto modo esta diversidad sirve como una evidencia que estos versículos no aparecían en el texto original, al verlos colocados en diferentes pasajes. Parafraseando un poquito a lo que dice Carson y Moo respecto a las evidencias internas también, porque estas son evidencias externas las que estamos dando, pero hablando de la evidencia externa, dice Carson y Moo, por último, si alguien quiere defender que la esencia del relato es auténtica, una opinión que respetamos, pero que realmente parece difícil justificar que sea un material joánico, no solo por las evidencias externas que ya mencionamos, sino también por las mismas evidencias internas, porque según los eruditos contienen diversas expresiones
y construcciones que no aparecen en ningún otro pasaje de Juan, sino que son características de los evangelios sinópticos, más concretamente del Evangelio de Lucas. Es decir, que según Carson y Mu, y otros eruditos también, al parecer, al mirar el texto, no condice en la forma literaria, en el estilo literario de Juan, con el resto del Evangelio. Su manera de construir la frase no condice con lo que es todo el relato del Evangelio. Bueno, mis hermanos, no es nuestra intención en este momento hacer un estudio sobre bibliología o crítica textual, sino más bien explicarle por qué consideramos no predicar sobre el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Aunque la historia es sumamente conocida y la escuchamos tal vez en cientos de prédicas y seguramente la seguiremos escuchando sin juzgar en absoluto a los hermanos que deciden predicar esta porción, porque tenemos hermanos hermosos a los que amamos y creen que esta porción está y les respetamos, nosotros después de estudiar diligentemente el tema con los pastores del ministerio, consultando comentarios de teólogos reconocidos y eruditos en griego, como recién citaba por ejemplo a Donald Carson y Douglas Moo, a Bruce Metzger, a A.T. Robertson, Carlos Fullan, Hendrickson, John MacArthur, por citar alguna fuente entre otras de la que hemos investigado, y luego de haberlo compartido también con otros pastores y profesores de seminarios que están comprometidos con la exposición de la Sana Escritura, buscando entre ellos sabiduría, llegamos a la conclusión con toda humildad, pero con toda convicción, que este pasaje es más de carácter histórico que inspirado por Dios. Por lo tanto, no debería estar dentro del canon bíblico y no deberíamos predicarlo. Así que, Dios mediante, continuaremos el próximo domingo predicando la porción que comienza en Juan capítulo 8, versículo 12 en adelante. Así que, mis queridos hermanos, tal vez más adelante podamos hacer un estudio sobre crítica textual más profundo, pero el propósito ahora era despejar algunas dudas para que sepan con qué vamos a continuar el día domingo. Les saludamos en nombre del Ministerio Pastoral de Vida para Dar Vida y que Dios les continúe bendiciendo.